Estabilidad laboral y los elementos del contrato. Estaré hablando Angie Moya y Natalia Rúa. Elementos del contrato de trabajo. Un contrato de trabajo existe por sí mismo ante la presencia de los elementos esenciales que lo componen. Y significa que no importa qué tipo de relación contractual exista entre las partes, pues mientras se configuren los elementos del contrato de trabajo, la naturaleza de la relación será laboral. Existen tres elementos del contrato de trabajo. En el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala tres elementos que contiene un contrato de trabajo, los cuales son, primero, prestación personal del servicio. El primer elemento de un contrato de trabajo es la prestación personal del servicio por parte del trabajador. Señala el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Es el trabajador quien personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada por un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. Segundo, continuidad, subordinación. Este es el kit de la cuestión. La subordinación es el elemento que define la existencia o no de un contrato de trabajo. Dice la norma, la continuidad, subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, el tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador. En concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. La norma es clara en cuanto a lo que se entiende por subordinación, que no es otra que el deber del trabajador de acatar las instrucciones y órdenes que le dé el empleador. Ahí es donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo contratado. Cuando el trabajador está sometido a las órdenes que dé el contratante, estamos frente a un contrato de trabajo sin considerar el nombre que las partes le hayan dado. Tercero, la retribución o remuneración del servicio. Este es un elemento común a todo contrato bilateral o oneroso, donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere como un salario como retribución del servicio, que es el pago que se da como remuneración o contraprestación por la prestación personal del servicio. Si se llegan a configurar los tres elementos del contrato de trabajo, la retribución que se haya pactado se considera salario sin importancia, que las partes la hayan llamado de otra forma. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se refirió a ellos de forma muy clara en la sentencia 13088 del 1 de marzo del 2000. Con ponencia del magistrado Germán Valdez Sánchez. Para desvirtuar una relación laboral es insuficiente que como prueba se exhiba un contrato y una factura o cuotas de cobro donde el concepto relacionado sea honorarios, puesto que si se probó la existencia de la continuidad subordinación. O, dicho de otra manera, si el empleador o contratista no pudo desvirtuar presunción de subordinación que se deriva del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se configura el contrato de trabajo realidad. Que esos servicios se presten bajo tales condicionamientos, el pago se deberá
tener por salarial. 2. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Permite mejorar la condición de los contratos, mejorando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos por parte del empleador. 1. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 2. Informar el salario que devengará horario y periodo de prueba. 3. Dar a conocer el sobre y reglamento interno del trabajo. 4. Reconocimiento del tiempo extralaboral y reconocimiento de recargos. 5. No exceder las jornadas laborales, que aunque sean reconocidas no deben ser extenuantes. 6. Cumplimiento de las fechas establecidas por la remuneración. 7. En un caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho. 8. Dar la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor. 9. Ofrecer el plan de beneficios a los empleadores. 10. Reconocimiento por el logro de resultados. 11. Asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional de este. 12. Permitirle espacio que disfrute reconociéndole como un ser social. 14. Suministrarle los respectivos elementos de protección personal y dotación permanente en los tiempos fijados. 15. Promoverle al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desempeño de la labor. 16. Generar en el trabajo una motivación laboral. 17. Respaldo de la seguridad social. 18. El tipo del contrato. 3. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Aunque en condiciones normales un empleado puede ser despedido con o sin justa causa, pues se faculta al empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual. Pero no se pueden optar por ciertas medidas que prevengan la desprotección laboral. 1. Cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones. 2. Implementación de contratos a término indefinido. 3. Confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleado de compañía. 4. Lanzamiento de vacantes de personal interno. 5. Concientización frente al cargo y su importancia. Capacitaciones. Sin embargo, existe la estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que son vulnerables ante el desempleo. En el caso de Colombia, el Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991 se enfocó en una distribución igualitaria de derechos, deberes y beneficios. Es decir, que sobre la base de interés común se garantice los medios para que aquellos más desfavorecidos y por tanto desiguales tengan la misma oportunidad de ejercer sus potencialidades mínimas en todos los ámbitos y poder así desarrollar la esencia de su libertad.